llamo Prudencia Rodríguez Linares. Soy de aquí, nativa de Tejalpa. Mis padres fueron nativos también de aquí. Y tengo 86 años. Nací el 28 de abril de 1938. Desde niña, bueno, a la doctrina y luego a unos cursos que daban en la iglesia, y ya después me integré al grupo del padre Vicente Guerrero, que el grupo se llamaba Obreros de Cristo. Bueno, porque pues en sí eran puros obreros, pero obreros de Cristo porque trabajaban en la evangelización, pues, en lo de la Biblia. Fundaron grupos de reflexión bíblica y bueno, llegaron aquí a Tejalpa, en la casa de mi compadre Ismael Popoca. Allí nos reuníamos y se hacían reuniones bíblicas y cada 8 días en la tarde. Y pues de ahí empezamos a participar más seguido, pues empezamos a conocer más la Biblia, porque aquí vino un padre, pero no recuerdo su nombre. Ese sacerdote vino aquí a hacer grupos de reflexión en las casas. Y luego le siguió el padre Vicente Guerrero. Este sacerdote formó el grupo de Obreros de Cristo. Y bueno, pues yo seguí participando. Y ya después, pues ya también me integré en los grupos que formaron y empezamos a estudiar la Biblia. Y ya con la Biblia nos dimos cuenta de la verdad, de cómo debemos de ser como cristianos, como ciudadanos. Y ahí aprendí muchas cosas. Pues muy bien, todo estaba bien, todo lo que él decía estaba bien, porque él siempre defendió la causa de los pobres, pues siempre su evangelización fue en ese sentido de ayudar a los pobres, que tuvieran casa, que tuvieran un buen trabajo, un salario justo, salud también, sobre salud. Pues era un periódico a nivel de aprendizaje, porque allí nos hablaban de cultura, de medicina tradicional, también de la religión, pues, sobre la Biblia y sobre problemas que había en ese tiempo sobre las mujeres. Me pareció muy buen periódico porque sí nos ayudó mucho a mucha gente que lo leía, pues. Pero sí, yo repartía María Liberación. También había otro periódico, El Correo del Sur. Entonces también yo lo leía todo. No me quedaba con nada así, pues, sin leer. Sí me gustaba mucho, pues, todo lo que ahí se decía, los comentarios, todos sí me parecieron muy bien, muy acertados a la realidad de aquel tiempo. Pues que teníamos que cuidar el agua, los árboles, los manantiales, enseñando también a la población, a la gente que participara, para que se instruyera también en lo de la palabra de Dios y en los problemas de la comunidad, lo que contaminaba, por ejemplo. Nos enseñamos a separar la basura, íbamos a las colonias, me acuerdo
ahí en la colonia Cuauhtémoc, Capiri, todos esos que son pues ahí se vino la gente de muchos estados, porque aquí en Tejalpa se instaló la ciudad industrial. Entonces aquí vino mucha gente de Guerrero, de otros estados. Entonces nosotros nos íbamos así a las colonias a hacer talleres también. Y entonces pues nosotros como comunidad nos organizamos también, porque en ese entonces también hicimos la separación de los bienes comunales con los ejidales. O sea, el ejido era un núcleo y la comunidad era otro núcleo. Nosotros queríamos que dentro de la comunidad fuera un pueblo como siempre había sido, porque aquí era un pueblo muy unido, muy entregado a los compromisos del pueblo, pues. Había mucha unidad, ¿no? Por ejemplo, en los casamientos, en cuanto se moría alguna persona, el apoyo que le daba la gente. Y en las fiestas de los mayordomos también se apoyaban mucho y se juntaban pues la gente a ayudar y a participar. Yo cuando fui niña iba con las personas mayores a traer leña para cocinar los alimentos. Me mandaba mi mamá y íbamos, y tenía una tía que siempre que llegábamos allá en Texcal, ella siempre se encomendaba a Dios, pero ella hablaba en náhuatl, yo no entendía. Entonces yo solamente oía que decía Coahuit, pero yo creo que le pedía a Dios que le socorriera pues leña para cocinar los alimentos. Y entonces ella se persinaba y rezaba. Por eso decimos que era un lugar sagrado, porque ahí estaba la vida, el agua, ¿no? El agua es la vida. Entonces, por eso nosotros siempre dijimos y siempre decimos que ese lugar, pues para nosotros es sagrado. Yo me acuerdo que cuando yo fui niña, pues se hacía la comida. Pero antes no había sacerdote, nada más era un señor de aquí de Tejalpa que se llamaba Pedro Salazar. Ese señor sabía hacer el rosario y nada más el rosario lo hacía allá en el Ojo de Agua. Y ya también se repartía la comida. Primero la ponían en el altar, enfloraban la cruz, se llevaban las varas de mando también desde entonces. Bueno, desde más antes, y se hacía la fiesta, pero no había como ahora que el toro que brincan y que no sé qué, para mí eso es un folclore, ya nada más, ya no es algo de respeto pues, como antes pues. Antes era una señora la que bailaba nada más, había en la iglesia un torito de barro chiquito, y con ese andaba bailando así. Y sí tocaba la música, pero nada más ella bailaba, no bailaba más nada. Y ahora no, ahora ya es un folclore y ya se... Pues, bueno, a lo mejor es una convivencia también, ¿verdad? Pero ya no con tanto respeto. Y la música que tocan, el Xochipizaguas, para los de aquí era como un himno que nada más se tocaba cuando se casaban las parejas. No se andaba trayendo para allí para acá la música. Nada más cuando era la fiesta del Ojo de Agua y cuando se casaba alguien, ¿no? Y ahora ya no. Pues yo oía de ellos que
que decían que la comida la llevaban a los aires, otros decían que a los chaneques o a los enanitos, pues. Ese lugar a mí me parece pues sagrado también, porque ahí se curaban también los niños, que pues ahora es otra cosa, ¿verdad? Pero en ese entonces había una señora que cuando un niño enflacaba mucho, claro que por nutrición, ¿no? Pero aquí decían que era por pues porque a lo mejor se iba a morir, ¿no? Entonces estas personas les amarraban unas cintitas rojas acá en la mano, en los pies y acá en la garganta. Y cuando ya, creo que eran 40 días o un mes, no recuerdo bien, ya después de eso, cuando ya le quitaban los hilos, hacían comida como para niños chiquitos así. Yo me acuerdo que mi mamá lo hizo. Llevó una cazuelita chiquita de mole verde y unos tamalitos chiquitos así. Y los fuimos a dejar allá junto al altar del Ojo de Agua. Y allí se quedaron. Pero pues ya no supe si mi hermano se compuso o no, porque estaba enfermo. Y eso hacía la gente también, la demás gente del pueblo, también uno que otro también hacía eso. No sé si sería bueno, o no sé. Sí, mis abuelos, mis dos abuelos, el papá de mi mamá y el de mi papá, se fueron a la revolución, los agarraron y se los llevaron. Se iban a llevar a mi papá, pero mi papá tenía apenas como 12 o 13 años y ya no se lo llevaron, pues, porque estaba chico. Y sí participaron porque nos platicó mi mamá, que le había platicado mi abuela, la mamá de mi papá, que un día todavía no llegaban ellos. Y ese día estaban, pues antes la comida la hacían así, comían en el suelo, pues, ¿no? Y que entonces vieron que llegó mi abuelo, roto, mugroso, mechudo, y que entonces mi papá y un tío estaban comiendo. Y en eso llegó el señor y venía todo bien, pues sí, bien desarrapado, pues, ¿no? Entonces dice que se asustaron y se le corrieron, pues, ¿no? Que mi abuela les dijo, no le corran, es tu papá. Pero que ellos nomás de lejos lo miraban. Y ya, ya después se calmaron, ya lo aceptaron, pues. Hoy al son de la tambora quiero cantarle a Tejalpa. No más porque tengo gusto, todavía no se me acaba. Siempre me verán contento paseándome con la banda.